para llevar a cabo la operación. Se espera que esta semana puedan alcanzar un acuerdo definitivo y que entonces la máquina cementera comience a negociar con el Lokomotiv de Moscú. Finalmente comentar que hoy Cruz Azul tiene partido de preparación aquí en Ciudad Cooperativa frente al cuadro del Comunicaciones de Guatemala. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo. Tienes el cemento. Gracias, César Caballero, con la información tanto de Julián Quiñones como de César Montes. De estos dos jugadores hablaremos. Por lo pronto, a ver, Julián Quiñones, top 10 de la Copa del Mundo, detrás de, obviamente, Mbappé, Messi, Haaland, Kane, Manzambi, el suizo, Jude Bellingham, Dembélé, Vini Jr., Julián Quiñones, Romelu Lukaku. Eso es de acuerdo a la FIFA. Está en séptima posición de los goleadores con 4 goles, porque hay que recordar que tiene 4 anotaciones y una asistencia, igual que Ismail Azar, igual que Jude Bellingham, pero el tercer criterio de desempate, con el cual ya en algún momento se definió un título de goleo en la Copa del Mundo en Brasil, así lo ganó Thomas Müller, es si lo haces en la menor cantidad de minutos posibles. Entonces, por eso es el séptimo lugar de goleadores Julián Quiñones. No es poca cosa y hay mucho ruido en torno a Julián Quiñones, un posible interés en Inglaterra. Días pasados se habló del Chelsea, se habla del Aston Villa. No hay nada concreto, como ya nos contaba César. Pero, ¿qué les parece? Julián Quiñones ¿está como para jugar en la Premier? ¿Cómo estás, Yo creo que sí. ¿Qué tal, Mike? Gusto saludarte a Micho, obviamente también a Héctor. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay un futbolista que está para aguantar el ritmo de la Premier. No sé, si hay un futbolista que puede jugar en el fútbol en Inglaterra, es justamente él, ¿no? Y además, ojo, Aston Villa es un equipo que viene de ganar Europa League, por ende juega, además, Champions, ¿no? La próxima temporada, donde, más allá de la presencia de Oli Watkins, ¿no? Y Morgan Rogers, que suele jugar por detrás de él, creo que el tema del centro delantero o de un delantero no es tan necesariamente tan copado como pudiera estar en otros equipos, y que inclusive si cae hacia la banda también podría encontrar acomodo un hombre como Julián Quiñones. No me parece descabellado en lo más mínimo. Yo lo pienso de la misma manera. ¿Qué opinas tú, Héctor? También qué gusto compartir contigo. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente, qué gusto estar con ustedes. Y además él tiene la facilidad que juega 3 posiciones, ¿no? Te puede jugar abierto a la izquierda, cerrando hacia el centro, te puede jugar centro delantero y donde mejor juega, creo, atrás del centro delantero, ¿no? Como hizo en el Atlas cuando fue bicampeón. Yo creo que Quiñones llegó a un proceso de madurez importantísimo en Arabia. Y a mí me dice su entorno que en Arabia ellos sentían que no lo iban a llamar al Mundial. Ellos en algún momento sintieron que Aguirre no lo iba a llamar y que dijeron entre ellos, la única opción es que seas campeón goleador. Aquí es la única opción. Que deslumbres. Que obligues al técnico a llamarte, ¿no? Y que al final de cuentas agarró una racha, cerró el torneo espectacular, le ganó a Cristiano Ronaldo, le ganó a varios y terminó siendo el campeón goleador en Arabia. Entonces con eso él garantizaba pero lo que no sabíamos tampoco es si iba a ser titular, porque teóricamente Alexis Vega era el titular, ¿no? Y llega y la rompe en México y la rompe en el Mundial, ¿no? Yo creo que no habíamos visto a este Quiñones nunca con selección mexicana como se destapó en el Mundial, ¿no? Y ni siquiera es un equipo árabe de los que más le meten, que todos le meten, ¿no? Todos contratan, pero... Es un equipo que ascendió hace 2 torneos, acuérdate. Sí. Al Cadicia. Al Quesadilla le dicen aquí. Que es más fácil. Y es un equipo que recién se incorporó a la primera a la Liga Saudí. Y yo creo que es un jugador que ahorita está en el momento pleno de madurez, personal y profesional. Es un gran momento para Julián Quiñones. Michel, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de esto? Se adapta bien, ¿no? al equipo de Unai, creo que le puede venir bien. Sobre todo en la parte física, creo que el fútbol de Inglaterra no le pasaría factura a Julián Quiñones. Es muy cierto lo que dice Héctor Huerta, porque además en su momento había mucha presión en el tema de los naturalizados sobre Javier Aguirre, y Javier Aguirre lo que quería desde un principio era lo de Álvaro Fidalgo, ¿no? Buscaba la manera de que llegaran a tiempo los papeles y que fuera el naturalizado, y con las experiencias previas que había tenido, lo de Julián era una bomba de tiempo. Había mucha crítica alrededor de la convocatoria de Julián Quiñones, ¿no? Al no tenerlo cerca en el fútbol mexicano y al estar en un fútbol donde pues en realidad no lo conocemos a fondo, era complicada incluso la convocatoria a la Copa del Mundo. Ya después viene el convencimiento pleno de Javier Aguirre, y me imagino que en esta tan criticada también concentración previa de prácticamente un mes fue donde lo terminó convenciendo, porque ni siquiera en los partidos amistosos previos era tan relevante, ¿no? Lo de Julián. Hay una conferencia de prensa de Javier Aguirre en la cual le cuestionan todo esto, que era como una percepción generalizada de que Javier no estaba convencido de la convocatoria y menos de la alineación titular de Julián Quiñones. Sí, que no hallaba dónde acomodarlo. Exactamente, y Javier me parece que en ese momento empieza a mandar un mensaje a Quiñones y a su entorno públicamente diciendo, en los torneos oficiales yo conté con Quiñones. Claro.
Lo veo jugando, no está lesionado, anda en gran momento, habla inclusive de las características de cómo se desempeña en su equipo y de cómo va muy bien. Y ahí me parece que es cuestión de 2 o 3 meses antes de la Copa del Mundo, ya una vez pasada la fecha FIFA, porque ahí es donde estaba la mayor fecha cantidad FIFA de FIFA. también me parece que empieza a levantar cierta alarma de atención, ¿no? O sea, juega contra Portugal, entra de cambio, me parece que lo hace bien, ¿no? Entra en el segundo tiempo, le cambia de alguna manera la cara y creo que eso también puede ayudar. Contra de Bélgica alguna también manera. juega, ¿no? Contra Bélgica sí, también también. Ahora, en el Aston Villa, con Unai Emery, un técnico que habla español, un técnico joven, 54 años, facilita. con un equipo como apuntaba Toño que va a Champions, yo creo que sería un fit perfecto para Quiñones. Esa rueda de prensa me acuerdo, pero también acuérdate aquella entrevista que le hizo Carlos Hermosillo Aguirre, en donde le dice que no ven ni la Liga Árabe. O sea, estuvo mandando algunos mensajes. Bueno, eso es cierto, ¿no? No, pero para terrible, sí, eso sí. ellos lo entendieron como mensajes de presión. O sea, o te pones las pilas o de plano no vienes. Y que fue en esa parte fue duro el mensaje, que lo entendieron bien y que por eso es que te digo que el entorno apretó y dijeron, tenemos que meter el acelerador de aquí a que termine el torneo porque si no, te quedas sin mundial. Y él se naturalizó. No porque en algún momento él pensara en Colombia, nunca pensó en Colombia. En Colombia ni lo conocían, la verdad, nunca Pero jugó allá. con un sub-20, ¿no? Me parece alguna vez ha convocado con la sub-20 con Colombia, alguna ocasión. Alguna ocasión, Sí. pero él nunca pensó en jugar una Copa del Mundo con Colombia. No, el cariño de Quiñones por México es genuino. Es auténtico. Y quedó en aquel reportaje que No, hizo John, está, fantástico. está casado con mexicanas, tiene hijos mexicanos. Claro. O sea, yo creo que él es de los pocos naturalizados que de verdad ha sido por convicción, ¿no? Además se formó aquí en México, en realidad su carrera desprendió en México. No tiene otra experiencia más que la de Arabia Saudita, pero toda su carrera ha sido en México. Le agregó presión el tema que llegó sobre el final o la recta final rumbo a la Copa del Mundo, ¿no? Lo de la Hormiga González, que empieza a hacer goles por la posición, evidentemente, de Julián Quiñones. Esa declaración que hace también Javier Aguirre en relación a Santiago Jiménez, donde pues, prácticamente le aseguró que si él se recuperaba, iba a estar en la Copa del Mundo. Al final se recuperó, pero no llegó a tono a la Copa del Mundo. Entonces, eso le agregó presión porque quitaba una plaza, ¿no? Y luego agrega lo del Memote Martínez, que tenía pues características que Javier Aguirre creía importantes para convocarlo por los rivales que se iba a enfrentar. Al final, no sé si Rafa Márquez termina también siendo importante en esa decisión, ¿no? Eso ya lo conoceremos seguramente algún día, pero yo creo que Javier Aguirre escuchó a su cuerpo técnico al momento de hacer en particular esa convocatoria de Julián Quiñones, porque él no estaba convencido. Ahora, un movimiento de Julián Quiñones, si bien la Saudi Pro League es una liga competitiva o se ha hecho competitiva en los últimos 5 años por la cantidad de billetes y jugadores que han llevado con mucha calidad, se ha puesto en los ojos del mundo, pero un movimiento al Aston Villa o alguna otra liga de las top 5 no se había dado así, ¿no? Le viene bien a todo mundo, le viene bien a Quiñones de entrada, porque va a haber un movimiento importante económicamente, va a subir su nivel, 29 años de aquí al siguiente mundial, 33 llega Maduro, llega perfectamente, le hace bien a la selección mexicana y le hace bien a futuros naturalizados que sigan una línea. O sea, Quiñones ha puesto un ejemplo porque él llega, como nos lo mostró John Sutcliffe en ese reportaje, reclutado por una academia colombiana con el cual Tigres hace un convenio. Y Quiñones y su familia han mostrado un agradecimiento bárbaro y yo sí creo que es un ejemplo perfecto de cómo genuinamente hay un cariño por México y lo ha demostrado en la cancha. Yo creo que un movimiento de Julián a la Premier League, ojalá que sea así, o a cualquier otro equipo de Europa le conviene a todos. Y ojo con estas dos cuestiones que me parece de alguna manera, porque podría existir la duda, ¿no? ¿Por qué Inglaterra tendría que voltear a ver justamente a esta liga de la cual termina siendo campeón goleador Quiñones? Ivan Toney, que fue el hombre con el que peleó hasta el final, ¿no? El campeonato de goleo, hoy es parte de la selección de Inglaterra. O sea, Thomas Tuchel decidió, así como Aguirre voltea a ver hacia la liga y dice, a ver, traigo al goleador de la Liga de Arabia, hoy Inglaterra tiene en la banca, no lo ha utilizado, pero Ivan Toney es parte de esta selección inglesa. Y ojo, el buen partido que tiene también contra Inglaterra. No es un tema de Quiñones simplemente luce contra otros equipos. No me parece cosa menor que Quiñones, habiendo tenido un buen partido contra la selección de Inglaterra, eso cuando tiene los mucho que ojos ver. completos de la isla estaban puestos en él, ¿no? Pues también despierte el interés. Eso tiene muchísimo que ver. ¿Dónde juega? Bono juega también allá. Sí, también. Yo estaba viendo los 30 partidos, los que llevaba Aguirre antes del Mundial. Llevaba 32 partidos y estaba buscando un gol de Quiñones, no encontré. No había gol.
Nunca había metido un gol con la selección, hasta el Mundial. Sí, hasta el En primer Mundial gol de 4, México es de Quiñones. Y se convierte en un Mundial empatado con los históricos Chicharito y Luis Hernández en los goleadores de las Copas del Mundo en un solo torneo. Entonces, creo que el momento en que llegó a la Copa del Mundo fue el momento de plenitud personal, el momento en que todos los planetas se alinearon para que él estuviera en un gran momento, para que Javier encontrara el lugar por fin donde podía rendir más. Y además hay otro, mientras vemos los números de Quiñones en la Copa del Mundo, son goles importantes. Sí, claro. Es el gol que abre el marcador contra Sudáfrica, ¿no? El primer gol de la Copa del Mundo. El partido contra Ecuador lo abre Quiñones con una jugada individual tremenda. El 2-1 que acerca contra Inglaterra, ya después México no pasa, pero es un gol importante. O sea, es y la asistencia, ¿no? Y la asistencia. Digamos que es lo que por manual la opinión pública de México requería de un naturalizado. Claro. Pero De será decir, el único que nos ha convencido, digamos, como naturalizado. A este nivel nadie más. Ciña tuvo momentos importantes, pero no gravitó tanto en el resultado y en el accionar de la selección mexicana. De hecho, yo no soy muy partidario de criticar los cambios que realizó Javier Aguirre o cualquier técnico en su momento, porque al final termina siendo un análisis muy resultadista, ¿no? Te vas con los que no entraron, digamos, una salida fácil, más allá de que pueda tener una lectura importante. Sí creo que prescindir de Quiñones en su momento, sacarlo, era difícil tomar esa decisión, ¿no? Es por ahí el único cambio que quizá podría yo cuestionar por lo que había entregado en la Copa del Mundo y porque físicamente estaba para seguir jugando, ¿no? Sí. Realmente lo de Quiñones ha sido un ejemplo y además corrige el mal sabor de boca que había quedado con el papel de Funes Mori en la Copa del Mundo pasada. Sí, ¿no? A diferencia de Javier, que había cuestionado o que sembraba todas estas dudas en torno a Quiñones, lo del Tata Martino, que prácticamente le garantizaba un sitio a Funes Mori. Y dejando fuera a Santiago Jiménez, que estaba en buen momento, ¿no? Fue la declaración famosa de muchos goles, pocos minutos, muchos goles, ¿no? Sí. Hay un poco de mala leche, ¿no? Porque él convocó a Funes Mori para bloquear la llegada de Chicharito, ¿no? Porque Chicharito ya lo habían sentenciado de que no iba. Fue su mejor torneo en la MLS, Chicharito. Él hizo tantos goles como para merecer ser llamado a la selección. Y Santi andaba muy bien metiendo goles por todos lados, pero jugaba pocos minutos, dijo el Tata Martino, ¿no? Sí. Entonces, esas dos barbaridades las cometió él, como también entre la Volpe y Aguirre, 2 mundiales, poner de titular al Guille Franco sin haber hecho un maldito gol. Sí. Entonces, este Quiñones, cuando no estaba ni siquiera en el, ¿qué te gusta? Los últimos 2 meses estuvo en la duda si iba siquiera al mundial. Y por decisión del técnico, ¿no? Claro. Y al final el cuerpo técnico, Aguirre y todos decidieron, bueno, es campeón goleador, Ese está ya bien no lo difícil. podía dejar fuera. Yo destacaría otra cosa, esa capacidad que tiene para asociarse, si él no es el 9 con el que termina siendo el 9, ¿no? Hablaba Héctor hace rato de lo que Aquí decía con con Raúl Pulse. Jiménez, La sociedad que hace con Raúl siendo este delantero, además, que no solamente vive dentro del área, es este No, los delantero dos que se haciendo bota, que goles, recibe, que sirve para los compañeros, pero esa capacidad que tiene Quiñones de asociarse con el delantero que pueda llegar a tener por delante de él, también lo hace un hombre sumamente atractivo. O Y sea, el sacrificio defensivo, ¿no? también. Porque lo tuvo Alvarado, por ejemplo, por el otro lado tuvo una gran Copa del Mundo, pero tomándolo en cuenta como Produciendo menos al ataque. Sí, como un jugador que aportó mucho 3 apoyando al lateral, ¿no? Sí, sí, Defensivamente, robaba balones, ¿verdad? Pero Quiñones, además de hacer eso, tenía el aporte ofensivo. Brevemente también hay que tocar el tema de César Montes, que ya planteaba César Caballero, está muy encaminado para ser parte de Cruz Azul para este semestre, dejando a un lado lo que hizo en el fútbol español, una venta de parte del fútbol ruso, con Lokomotiv pues tuvo una temporada, digamos, sí de mucha consistencia, sí más. sin lesiones, pero previamente en diferentes etapas el Cachorro había tenido algunos problemas. Dentro de lo que pudo estar, me parece que más allá de la roja, César Montes cumple y es una tremenda edición para Cruz Azul, pero viéndolo desde el punto de vista del jugador, es un retroceso, podemos considerarlo de esta manera para César Montes, que está cerca de los 30 años. A ver, de quedarte en Rusia a venir a México, sí creo que, apostó Chávez y apostó Montes por Rusia, ¿no? Tal vez pensando que después se podría abrir la oportunidad de otro equipo en Europa. Rusia no tiene oportunidad de jugar competiciones internacionales, que a mí me parece que es el problema, en todo caso no criticaría del todo el tema de volver a México. Si hay ofertas de otros países europeos, entonces, bueno, ya después termina siendo decisión meramente del futbolista. Pero no me parece que nos tendríamos que escandalizar tanto, ¿no? Él hizo el esfuerzo yendo, ya decías antes, España, primero a Rusia
pero de estar en Rusia, donde de momento, y no parece que la situación se vaya a aclarar próximamente con las competiciones internacionales, no, Es que no me parece tan tanto él descabellado. como Chávez tienen que pensar, es que no están en Europa, están en Rusia. Sí, es Europa B. Es que Rusia está cerrado, ¿no? Es que Rusia está cerrado, o sea, Bueno, lo cerraron, pero... Sí, entonces mientras siga bloqueado, no hay competiciones europeas, hay competiciones caseras de Rusia. sí. Y ahí juegan en la Liga Rusa, y no les queda más. Entonces yo pienso que es mejor estar en México. De acuerdo. Los dos van a ganar mucho más dinero de lo que ganan allá. La transferencia hablan de $10 millones, lo cual a él le representa de entrada el 10%. Yo creo que cualquier jugador dice, bueno, viene bien. Cruz Azul dice que no tiene bronca en pagarle lo que pida, que lo que gana ya, no tiene bronca. Y estás en tu casa, estás con tu familia, ya jugaste el Mundial, el otro Mundial es dentro de 4 años. Yo creo que a todas luces me parece que le conviene un retorno ya, cerca de los 30 años, ¿no? Sí, cerca de los 20 años. Yo creo que le viene 30, bien, sí. ¿no? Si en su momento no Y pudo le contratan encontrar al hermano, otra liga además. que no fuera en Él ya Rusia... está. Le contratan al hermano. Él ya está también, claro. convocado para el partido de hoy ante Entonces, Comunicaciones. Eso también fue una buena jugada de Cruz Azul, decir, va, traemos a tu hermano Alan, también lo repatriamos, ¿no? Que andaba también fuera del En país, ¿no? Turquía. Bueno, y le viene bien a Cruz Azul, ¿no? Sí, Tanto claro, central porque como le César hacen falta Montes. dos. O sea, de Dos pronto centrales Cruz altos. Azul tiene Alan Montes, César Montes, Dita, Piovi y el Chiquete. No más. Esos son los 5 centrales de Cruz Azul, que fue el punto débil de Cruz Azul, el campeón del fútbol mexicano. Y mira que Amaury García lo hizo muy bien en el cierre del torneo, como Sí. central también. Sí, Amaury cumplió hizo muy bien, bien. pero no dejó de ser una alternativa. Ahora, pues hay El jugadores otro de primera Amaury línea. lesionado de ligamentos, ¿verdad? Sí. Amaury Amaury Morales. ¿Y Morales, Monterrey se va a poner ligamento las cruzado. pilas o qué? Vamos a hacer una ¿Monterrey? pausa Monterrey, en un este jugador sábado trajo ya todavía roce. de Copa del Mundo y lamentablemente una noticia que sacude al mundo del fútbol. Postcopa del Mundo, un seleccionado sudafricano, Jaden Adams, que jugó contra México, de hecho, fallece este día a los 25 años de edad. Es una pena para el mundo del fútbol. No se dice por qué todavía. No hay causa conocimiento todavía de las causas, como sea, es un joven, es una pena. No, hombre. Descansa en paz Jaden Adams, seleccionado sudafricano apenas en esta Copa del Mundo 2026. Y soy de la ciudad de Tandil. Defender el título. Vamos Argentina, la puta que lo parió. Gol Argentina, vamos Messi, te amo. El jugador a seguir es presentado por caliente.mx. Messi, el jugador a seguir en este partido de Copa del Mundo, Argentina ante Suiza. Segundo en remates al arco, segundo en remates totales, opciones creadas, empatado en quinto lugar. Es el co-líder con Kylian Mbappé, aunque otra vez por el criterio de diferencia Kylian Mbappé está por encima y ganaría en este momento el título de goleo. Un gol cada 51 minutos ha sido determinante, aunque también rodeado, empapado, salpicado de polémica por diferentes decisiones a lo largo de la Copa del Mundo, particularmente en el primer juego y en el último contra Egipto. ¿Será este, Toño, otro partido en el que se le atore a Argentina, Suiza, o finalmente ya se verá de buena manera? No, pensaría que se le puede atorar. Hay elementos como para pensar que lo puedan hacer, Mike. No, en un mundial donde Argentina no ha sido brillante, donde Lautaro la ha pasado mal, donde Julián la ha pasado mal, donde de atrás tampoco han aparecido los futbolistas que actúen como actores secundarios o que puedan terminar por rodear a Messi. Ha sido Messi el que casi de la mano los ha terminado por colocar en esta instancia, ¿no? En la medida que no aparezcan los demás. Es más, han tenido que aparecer antes los centrales que la gente de medio campo hacia adelante para apoyar a Messi. Me cuesta trabajo pensar que de la noche a la mañana esto pueda despertar. No por ello creo que Argentina vaya a quedar fuera, pero no creo que vaya a ser un partido sencillo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se le atraganta la selección de Suiza a Argentina o la libra bien? Yo creo que los dos centros delanteros que son de altísimo nivel en sus equipos están perdidos en las selecciones. Sí. Julián Álvarez, que en el Atlético de Madrid la rompe, y Lautaro, que en la Liga Italiana la rompe. Campeón de goleo. Acá no hacen un gol, pero ni por accidente. Bueno, Lautaro hizo un penalti nada más, ¿no? No, y el centro que pone para el tercer gol Sí, contra ajá, Egipto para es de su Lautaro, asistencia. que es una gran asistencia, sí. asistencia, ¿eh? Sí, pero de lo poco que ha hecho en la Copa del Mundo, Lautaro arranca casi todos los partidos de titular y lo tienen que sacar y entra Julián y Julián tampoco no pasa nada con él. Si Lautaro fue titular toda la primera ronda, ya después ingresa Julián, que ha tenido minutos muy parejos Julián a Lautaro. Lautaro, Julián tuvo un buen remate contra Egipto, Sobeir le hace una muy buena atajada, es un gran remate, pero no termina por ser ese jugador que gravita tanto. En el Mundial pasado, siendo más joven, lució más. ¿Será la presencia de Messi
que Sí, inhibe de los alguna manera a eclipsa, estos los dos? opaca, sí. Pero Messi ha tenido que sacar todas las papas del fuego. Y el Cuti y Lisandro, ¿no? Antes los centrales. Los 2 goles del Cuti, pases de Messi Lo que también. pasa es que no puedes tomar como referencia la fase de grupos Jordania, Austria, Argelia, que son los rivales a los que enfrentó. Se le indigesta después Cabo Verde, que ahí es donde lo de Cabo Verde se va confirmando como un equipo que le puede ir complicando a cualquiera, porque fue sorpresivo el empate con España sin goles y después vino el partido frente a Egipto. Hay mucha presión ahora sobre Argentina, por eso yo sí creo que Suiza se les va a indigestar igual que se les indigestó Cabo Verde y la selección de Egipto por la presión que ya metió Egipto, ¿no? Con estas quejas que hizo sobre el arbitraje particularmente. Y el propio rendimiento en la cancha en New York City. Álvaro Morales, Desiree Monsiváis, en la sede de la final de la Copa del Mundo. Compañeros, qué gusto saludarlos. Será un partido igual de duro, igual de complicado como vimos para Argentina en 16avos y en octavos. ¿O será que ahora sí muestra un buen fútbol? Adelante, compañeros, ¿cómo les va? Bien, hermano, te mando un saludo. Pues en medio de todo un escándalo, por lo que reportan diversos medios, de que el FBI investiga a la Asociación de Fútbol Argentino por blanqueamiento, fraude y otros tantos crímenes que están investigando. En medio de todo ese escándalo, la selección de Messi juega su partido contra Suiza. ¿Qué clase de partido veremos? Yo apostaría a un encuentro cerrado. Hemos visto caras distintas de la selección de Suiza, un empate contra Qatar, luego una goliza que le mete a Bosnia-Herzegovina. Acaba de hacerle partido y estuvo a punto de ser eliminado en una de las últimas jugadas por Colombia, pero se fueron hasta la serie de disparos desde el manchón penal. Lo veo cerrado, fuera de los errores arbitrales, fuera de la polémica. Pues no veo una selección argentina poderosa. No, sobre todo porque... Ya te iba a decir Messi. Es que lo traemos en el subconsciente. Me encanta. A mí me enseñaron, Alvarito, que alguien nos puede describir el contexto, todo lo que es el ruido externo, y luego ya hay que enfocarnos en la cancha, que es parte de ser el analista. Exclusivamente en el rectángulo verde yo veo un Messi y una Argentina, otra vez repitiendo a Messi, que se le dificulta bastante este tipo de partidos. Contra Suiza, nuevamente va a ser un partido muy rocoso, va a ser un partido donde se tiene que alargar hasta las últimas instancias. No estoy diciendo que se van a ir a penales, pero seguramente en los tiempos extras se puede determinar, o por la mínima, es decir, muy bajos los goles. 1-0 puede ganar Argentina porque tiene el peso de esta estrella importante como es Messi. Yo le voy a dar muchísimas flores a Messi porque sin duda ha sido el jugador que ha echado el equipo al hombro. Es el jugador que simplemente orbita y cuando tiene que activarse aparece en los momentos especiales. Tiene un don mágico con esos pies. En táctica fija es muy relevante y sobre todo que en conjunto Argentina juega para Messi porque sabe que él mismo los puede salvar, ya sea, como lo acabas de decir, contra Egipto, iban perdiendo 2-0 y luego después la remontada fue épica independientemente de la polémica que mencionas. Pues a él lo salvaron en el primer partido cuando no lo expulsaron. En fase de grupos se enfrenta a Jordania y Argelia que no tenían porteros. Pero sí coincido contigo en algo. ¿Dónde está el nivel de los otros? ¿Dónde está el nivel de Lautaro, de Julián, de Paul, de McAllister? Bueno, metiendo faltas y luego les conceden un gol, por supuesto. Lo de Austria, dices, ¿no? Sí. ¿Dónde está el nivel de los otros? ¿Dónde está la selección de Argentina? O sea, pero... Lo de Cabo Verde fue humillante para una selección que se dice 3 veces campeona del mundo. Sorpresa para Cabo Verde. Nadie apostaba por esa selección y la manera como juega. También la genialidad y la manufactura de los goles de Cabo Verde, sobre todo el de López Cabral. El Dibu no anda bien, ¿eh? Eso sí, ahí te la voy a dar, te lo voy a conceder, porque Emiliano no ha tenido esa manera de poder hacer la relevancia de aquellos goles que los puede simplemente nulificar. Creo que Argentina al nivel colectivo apuesta porque su estrella brille. Ya lo demás, línea por línea, ha tenido muchas deficiencias. Fíjate, contra Austria hubo lapsus, hermana, en donde le presionaron, mordieron en media cancha y le quitaron el balón. ¿De acuerdo? Y tuvo que ser la selección argentina, la del todopoderoso Lionel Messi Cucitini, que tuvo que replegar. Pero el resto de las selecciones, pues al contrario, o sea, cuando buscamos patrones tácticos de esta selección argentina, no es que no se vean, pero con todas las selecciones repliegan, pues es una alta posesión de la cuadra albiceleste, dependiendo de cómo puedan romper grietas o de qué polémica arbitral pudiera haber. Pero eso no está mal, ¿no? No,
no, O sea, Argentina tiene una herramienta. Bueno, ¿qué no está mal? futbolística que jueguen ¿Las polémicas? No, las polémicas ya, son ya, otro ya. punto y aparte. Ok. No, yo me refiero a la ventaja competitiva que puede mostrar esta selección. Si bien no tiene patrones futbolísticos, que lo dijiste muy bien. O sea, sí tan los tiene, claros, pero como todos se echan atrás, la mayoría, pues al Pero- final vemos un equipo posesiones largas, más buscando... el traslado, exacto. el ancho de la cancha, no De tan acuerdo. verticales. Hay delanteros, a excepción de Lautaro Martínez, que para mí es genial cómo hace para que se libere el espacio para Messi, pero Julián Álvarez no ha aparecido, por ejemplo, en el caso. Ahora, otra deficiencia son los laterales, porque tampoco, no creo que vaya a iniciar con Facundo Medina, ni esta cuestión de a lo mejor repetir con el otro lateral derecho que es... Molina, sí, ¿cierto? Entonces creo que ahí puede haber deficiencias a la hora de defender en los espacios. ¿Qué va a hacer Suiza? Esperar rocoso en la media cancha y contragolpear con lo poco que tiene, porque tampoco Oye, es una Brujo, Suiza que le va a hacer Bessi. tanto daño a Argentina. Creo que por eso me puedo alergar que va a quedar en las mismas. Sí, mi hermano, sí, mi hermano. Joao Piñeiro es inevitable. Analizar, revisar el Portugal. arbitraje. Joao Sí. Piñeiro A Mike de le encanta la Portugal. controversia. Es el árbitro Sí. para este partido, no le ha pitado Sí. a Argentina en la Copa, ya le pitó a Suiza en la victoria contra Bosnia, expulsó a Muharemovic, Cierto. un jugador bosnio. 4-1. En el 4-1 de Suiza contra Bosnia va a tener presión el árbitro, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido en esta Copa. Sí, hermano, se te cortó un poco ahí, pero bueno, sí, el árbitro portugués tuvo incluso un partido polémico en una fase eliminatoria de la UEFA Champions League. Pero bueno, a ver, lo cierto es, mis hermanos, que por ejemplo cuando estuvieron el cuerpo arbitral albiceleste le pita a Mbappé, tanto tiempo que le impiden para cobrar el penal de una vez, que bueno. Por la que revisión silenciosa. Que influyen para que lo fallara, influyen para lo que fallara. no, Si por hubiese Dios. sido Messi, eso es una suposición, hipótesis, pero con toda Me estás la diciendo, evidencia anterior. Álvaro, Sí, te estoy que el diciendo que arbitraje influyó que fallara Mbappé, por el amor de Dios. No está la tú no responsabilidad. estarías enojada que tanto tiempo que te No, hicieron el pero gol. No estarías enojada. 5 minutos para poder concentrarte y tirar bien. Lo tiró pésimo. No es culpa del arbitraje, por más que Tanto quiera decir. tiempo te tienen que hacer esperar, deciremos si vais. Ante esas ¿Sí o reglas, no. no, ahí Pero está. ante esas reglas tiene que tener la capacidad de limpiar y filtrar eso y poder efectivamente cobrar un buen penal. Un error de Mbappé, por Dios. No te porque pueden fue la hacer cuarteta esperar tanto arbitral de tiempo. Y Argentina. fíjate, en el partido contra Paraguay, cómo estuvieron golpeando y golpeando y golpeando a Mbappé, que al final, cierta narrativa racista contra Mbappé dice, ay, qué grosero, no se despidió de Oscar Gil, el portero. Pero sí, bueno, tú No, estás le viendo el estuvieron partido. dando leñazos. Le estuvieron dando leñazos. ¿Tú lo hubieras hecho? No, pues claro que no. Claro que no. Claro que no. El árbitro, Héctor, Joao Piñeiro va a tener presión, ¿no? Sí, claro, sobre todo portugués. después de la queja formal de Egipto sobre el arbitraje, ¿no? Esa queja llegó hasta el Tribunal de FIFA. O sea, no es que estén enojados y declararon y todo lo que dijo el técnico, lo que No, dijeron fue muy fuerte. los jugadores, o sea, que hablaron de partido amañado, hablaron de muchas cosas muy graves, ¿no? sí. Que la FIFA tendría que investigar bien. Pero bueno, pues la FIFA ya también sabemos cómo anda, ¿no? Entonces, Bueno, agrega el tema de la expulsión que le quitan a Balagun, ¿no? O sea, sí, eso mete por eso presión digo, también. la FIFA cómo anda. Sí, o sea, más allá de inclusive de, Pues es político. de este reclamo oficial, hay una presión social, me parece, a nivel mundial ahorita, Yo de creo que es- pongan atención al arbitraje con Argentina, Es ¿no? general, es general Ahí eso en de que general sí. este... Y empezó todo desde el primer partido cuando Messi mete una plancha que era expulsión y no. Eso lo expulsan. determina todo. Eso ahí empieza, ya desde ahí arrancas, como que pareciera que ahí la intención es esa, ¿no? Y contra Egipto, el gol que le anulan es una nimiedad y dónde ocurre la jugada. Y, o sea, dices tú, está muy lejos y hay varias jugadas posteriores que no agarraron desequilibrado al rival ni nada. Entonces, fue un golazo y se los quitaron, se los robaron. 2 de los 5 equipos a los que más penales le han marcado en la Copa del Mundo, Álvaro Desi. Argentina 3, Suiza 2. Hoy debe haber penal, ¿no? O sea, ¿Cuánto paga bajo el esta penal? tendencia. A lo mejor hay tanda de penaltis, ¿no? O tanda de Francia, penales. ¿cuántos lleva también? Pues sí, fíjate, el promedio de tarjetas amarillas en contra de la selección argentina es cada 22 faltas. Es el equipo que tiene el mayor promedio de minutos para que le saquen una tarjeta, cuando la media es entre 9 y 11. No, es altísimo. Y cada 7 faltas, yo he visto también esa tabla a Inglaterra, que es al que menos falta requiere
en promedio para que le muestren una tarjeta Que no es amarilla. un mundial de muchas tarjetas, ¿eh? La primera ronda Sí, arrancamos con 3 rojas el primer partido. Bueno, pero esas muy merecidas todas. No, de acuerdo, pero en el mundial pasado El hubo único 4 que no lo tarjetas padeció fue rojas. Argentina, ¿no? No, Que cuando se analiza con profundidad la historia reciente de la selección mexicana, resulta imposible ignorar un patrón que se ha repetido generación tras generación. Cada nuevo proyecto comienza acompañado por una enorme expectativa. Los aficionados vuelven a creer. Los jugadores hablan de un cambio de mentalidad y los directivos prometen construir un proceso sólido que perdure durante varios años. Sin embargo, conforme aparecen las primeras dificultades, esa confianza inicial comienza a debilitarse. Las críticas aumentan, la presión se multiplica y las decisiones dejan de responder a un plan estratégico para convertirse en reacciones inmediatas frente a los resultados. Precisamente por eso, el nombramiento de Rafa Márquez representa una oportunidad distinta. No porque garantice automáticamente el éxito, sino porque obliga a todo el entorno del fútbol mexicano a demostrar si realmente aprendió de los errores del pasado a la experiencia internacional del nuevo entrenador. Puede convertirse en uno de los factores más importantes durante esta etapa. Haber convivido con algunos de los mejores futbolistas del mundo le permitió comprender que el éxito nunca depende únicamente del talento. Detrás de cada gran selección existe una estructura organizada donde todos conocen perfectamente sus responsabilidades. Los entrenadores planifican con años de anticipación. Las categorías inferiores trabajan bajo una misma filosofía y los futbolistas crecen entendiendo exactamente qué se espera de ellos cuando finalmente llegan al máximo nivel. Esa cultura deportiva fue una constante durante los años que Rafa pasó en Europa y ahora representa una referencia muy valiosa para el proyecto mexicano. También será interesante observar la manera en que el equipo gestione los momentos de presión. En el fútbol moderno, las diferencias técnicas entre muchas selecciones son cada vez menores. Lo que suele marcar la diferencia es la capacidad para mantener la concentración cuando el partido entra en sus minutos decisivos. Rafa vivió innumerables encuentros donde un solo error cambió completamente el destino de una eliminatoria. Esa experiencia puede ayudarle a preparar a sus jugadores para responder con mayor serenidad cuando enfrenten escenarios similares a otro. Aspecto fundamental será el desarrollo del liderazgo colectivo. Durante mucho tiempo, la selección mexicana dependió excesivamente de unos cuantos referentes. Cuando esos futbolistas atravesaban un mal momento o dejaban de formar parte del equipo, el grupo encontraba dificultades para mantener el mismo nivel. El nuevo proyecto intentará distribuir esa responsabilidad entre varios jugadores, formando un vestidor donde cada integrante se sienta comprometido con el funcionamiento del conjunto. Las grandes selecciones rara vez dependen de una sola figura. Su fortaleza proviene precisamente de la capacidad para actuar como un bloque unido, donde todos asumen responsabilidades. La preparación táctica también continuará evolucionando conforme aumente la exigencia de los rivales. En los torneos internacionales ya no basta con dominar un solo sistema de juego. Los equipos más competitivos son aquellos capaces de modificar ciertos aspectos
de su funcionamiento sin perder la identidad que los caracteriza. Esa flexibilidad permitirá enfrentar con mayor posibilidades a selecciones que presentan estilos completamente distintos. Algunos partidos exigirán paciencia para controlar la posesión del balón, mientras otros demandarán velocidad para aprovechar espacios al contragolpe. La inteligencia para interpretar cada contexto será tan importante como la calidad técnica de los futbolistas. Mientras tanto, la relación con la afición seguirá siendo uno de los mayores motores del proyecto. Pocas selecciones en el mundo cuentan con un respaldo tan constante dentro y fuera de su territorio. Cada vez que México disputa un encuentro internacional, miles de seguidores convierten cualquier estadio en una extensión de su propio país. Ese apoyo representa una enorme responsabilidad para quienes visten la camiseta nacional. Los aficionados comprenden que el fútbol siempre ofrece resultados impredecibles, pero esperan observar un equipo que nunca deje de competir con entrega, disciplina y orgullo. Con el paso del tiempo comenzarán a surgir comparaciones entre esta generación y las anteriores. Será inevitable recordar procesos pasados, grandes victorias y eliminaciones dolorosas. Sin embargo, Rafa intentará convencer a sus jugadores de que el verdadero desafío consiste en escribir una historia completamente nueva. Vivir pendiente del pasado puede impedir aprovechar las oportunidades del presente. Cada entrenamiento, cada convocatoria y cada partido representan una posibilidad para construir una identidad propia que no dependa de lo ocurrido en otros ciclos mundialistas. Los próximos años serán determinantes para comprobar si el fútbol mexicano puede consolidar una cultura basada en la continuidad. Ese concepto aparece constantemente cuando se analiza el futuro de la selección porque resume el principal desafío del proyecto. Continuidad significa respaldar una idea incluso cuando aparecen resultados adversos. Significa corregir errores sin abandonar el camino elegido. Significa comprender que los grandes equipos no se construyen en unos cuantos meses, sino mediante un trabajo paciente que muchas veces solo muestra sus frutos después de varios años añezados. Será la verdadera prueba para todos los involucrados, no únicamente para Rafa Márquez, sino también para los directivos, los futbolistas, los clubes, los medios de comunicación y la propia afición. Todos tendrán la oportunidad de demostrar si realmente desean un cambio profundo o si volverán a caer en la tentación de exigir soluciones inmediatas ante cualquier dificultad. El éxito del proyecto dependerá de esa respuesta colectiva, porque al final ningún entrenador puede transformar por sí solo la realidad de una selección nacional. Necesita un entorno dispuesto a compartir la misma visión y el mismo compromiso ansí. Esa condición finalmente se cumple. México tendrá la posibilidad de llegar al Mundial de 2030 con una generación mucho más madura, con una identidad reconocible y con la confianza necesaria para competir frente a cualquiera. Ese objetivo todavía está lejos y requerirá innumerables horas de trabajo, decisiones complejas y mucha paciencia. Pero todas las grandes historias comienzan exactamente de esta manera, con un grupo convencido de que el futuro puede construirse de forma diferente
y con la determinación de convertir esa convicción en una realidad dentro del terreno de juego. Con el paso de los meses, cada decisión comenzará a tener un peso mucho mayor. Los partidos amistosos dejarán de verse únicamente como oportunidades para experimentar y empezarán a convertirse en escenarios donde el cuerpo técnico buscará consolidar una idea de juego mucho más definida. Cada convocatoria será analizada con detalle porque reflejará la dirección que pretende tomar el proyecto. Algunos jugadores lograrán establecerse como piezas fundamentales, mientras otros tendrán que luchar constantemente por conservar su lugar. Esa competencia interna será indispensable para elevar el nivel general del equipo y evitar cualquier sensación de comodidad. A uno de los mayores retos consistirá en encontrar el equilibrio perfecto entre la experiencia y la juventud. A los futbolistas veteranos aportan liderazgo, serenidad y conocimiento de los momentos importantes. Han vivido eliminatorias complicadas, conocen la presión de representar a México y entienden cómo reaccionar cuando el entorno se vuelve especialmente exigente. Sin embargo, el fútbol también necesita energía, velocidad y hambre de trascender, cualidades que normalmente llegan de la mano de las nuevas generaciones. La misión del cuerpo técnico será lograr que ambos perfiles convivan de manera natural, formando un grupo donde la experiencia impulse el crecimiento de los más jóvenes y donde la juventud mantenga viva la intensidad competitiva de todo el plantel. Rafa Márquez sabe perfectamente que ningún entrenador puede construir un proyecto exitoso si pierde la confianza del vestidor. Por esa razón, la comunicación será uno de los pilares fundamentales de su trabajo. Cada futbolista deberá comprender claramente cuál es su función dentro del equipo, qué aspectos necesita mejorar y cuáles son las expectativas del cuerpo técnico. Cuando los jugadores entienden el motivo de cada decisión, resulta mucho más sencillo mantener unido al grupo incluso durante los momentos difíciles. La transparencia genera confianza y la confianza fortalece el compromiso colectivo. Mientras tanto, la evolución del fútbol internacional obligará a México a mantenerse en constante actualización. Las tendencias tácticas cambian rápidamente y los equipos más exitosos son aquellos capaces de adaptarse sin perder su identidad. Habrá rivales que presionen muy arriba desde el primer minuto, otros que defiendan con bloques muy compactos y algunos que intenten dominar la posesión durante largos periodos. Enfrentar con éxito esa diversidad de estilos exigirá un equipo inteligente, flexible y preparado para interpretar correctamente cada contexto. Otro aspecto que probablemente adquiera una enorme relevancia será el trabajo en las jugadas de estrategia. Durante los grandes torneos, numerosos partidos se deciden mediante tiros libres, saques de esquina o acciones de balón detenido. Rafa vivió encuentros donde un solo detalle de ese tipo cambió completamente el destino de una competición. Por esa razón, es muy probable que el cuerpo técnico dedique muchas horas a perfeccionar movimientos específicos que permitan aprovechar cada oportunidad ofensiva y reducir al mínimo los riesgos defensivos conforme el proyecto avance. También crecerá la responsabilidad de quienes integran la estructura del fútbol mexicano. No bastará con exigir resultados
al entrenador y a los jugadores. Será necesario garantizar condiciones adecuadas para que el proceso continúe desarrollándose sin interrupciones innecesarias. La estabilidad institucional será tan importante como el rendimiento dentro del terreno de juego. Cuando existe una planificación coherente desde la dirigencia, el trabajo del cuerpo técnico puede desarrollarse con mayor tranquilidad y los futbolistas encuentran un entorno mucho más favorable para concentrarse exclusivamente en competir a la afición. Seguirá desempeñando un papel decisivo durante todo el camino. Cada vez que la selección dispute un encuentro, millones de personas volverán a ilusionarse con la posibilidad de ver a México competir de igual a igual frente a cualquier rival. Esa esperanza representa una enorme motivación, pero también una responsabilidad inmensa. Los jugadores saben que detrás de cada partido existen generaciones enteras que crecieron soñando con ver a su país alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos. Esa pasión explica por qué cada victoria se celebra con tanta intensidad y cada derrota duele profundamente. Sin embargo, uno de los mensajes más importantes que intentará transmitir Rafa Márquez será la necesidad